Pues decía que bienvenidos a todos a este webinar que lleva por título Investigar en Japón y que es muy explicativo en sí mismo. Ya sabéis a la realidad a la que nos vamos a acercar hoy. Lo organizamos 3 instituciones, la Fundación Consejo España-Japón, que yo represento como directora en este acto, Casa Asia y la Asociación de Científicos Españoles en Japón. A ambas instituciones muchísimas gracias, ha sido un placer colaborar y trabajar todas estas semanas en organizar este encuentro en el que vamos a contar con 4 brillantes investigadores españoles en Japón y con una moderadora de lujo, Ana Fuentes, que nos va a acercar a su realidad y a las oportunidades que esta realidad de investigar en Japón ofrece. Solo quiero decir un par de palabras, no quiero quitar tiempo a la sesión, pero sí voy a decir un par de palabras de lo que es la Fundación Consejo España-Japón para aquellos que no nos conozcáis. Somos una institución de diplomacia pública, contamos con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y nuestra misión fundamental es construir puentes entre ambos países en muchos ámbitos y multiplicar relaciones. Dentro de esa misión tan amplia tenemos una línea de actividad que es la divulgación en clave de oportunidades. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy, acercaros a todos los interesados las oportunidades que ofrece Japón como país de destino de investigación. Esperamos que este seminario o este webinar os resulte muy útil y sin más querría agradecer antes de pasar la palabra a Amadeo todas las instituciones que han ayudado en la difusión de este encuentro para que os llegue a vosotros los interesados potencialmente en investigar en Japón. Ha sido la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, ambas embajadas, Instituto Cervantes, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y no sé si me dejo a alguien, espero que no. Muchas gracias a todos. Y sin más, Amadeo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Eva, y bueno, pues muy buen día a todos. La verdad es que es un placer una vez más poder colaborar con la Fundación y en este caso también con ACE, con la Asociación de Científicos Españoles en Japón, en la organización, yo creo que de este programa, porque no es tan solo webinar de hoy, sino que también pues hemos grabado toda una serie de cápsulas, de vídeos que están disponibles en las diferentes webs sobre las experiencias de nuestros científicos allí, ¿no? Y creo que además es una labor tremendamente interesante e importante. Yo particularmente estuve 9 años viviendo en Japón. En aquella época pues estaba con el CEDETI, pero también trabajaba en temas de ciencia, ¿no? Y recuerdo perfectamente con mucho cariño aquella época, ¿no? En la que pues tratábamos con instituciones como las JSPS e intentábamos pues un poco promocionar, ¿no? Las oportunidades para nuestros científicos allí, ¿eh? Y lo cierto es que las hay, aunque lo que pasa es que quizá no son tan conocidas, ¿no? Probablemente pues Japón no es el primer país, ¿no? Que te viene en el top of mind, cuando eres un investigador y quieres salir fuera, probablemente pues te venga antes a la cabeza Estados Unidos, cualquier país europeo, ¿no? Pero lo cierto es que hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades, obviamente también hay dificultades, ¿no? Pero creo que es un país pues con unas instituciones muy sólidas, ¿no? Existe también pues el apoyo de la Unión Europea, de las propias instituciones, ¿no? Japonesas y por lo tanto, pues bueno, yo creo que puede ser muy interesante un poco para nuestros científicos y esta creo que es un poco el objetivo principal de este ciclo, ¿no? Por un lado, pues bueno, saber de primera mano pues qué es lo que están haciendo nuestros científicos allí, que creo que es importantísimo, pero también pues ver un poquito cuáles son las oportunidades, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esperamos que realmente pues desde Casa Asia pues esperamos poder seguir contribuyendo un poco pues a la difusión, ¿no? de todas estas oportunidades y acercar un poco pues a la comunidad científica de ambos países y bueno, pues agradecer una vez más, como decía, pues a la Fundación y a ACE pues toda la colaboración y todo el entusiasmo que ha mostrado, que creo que hemos mostrado, ¿no? Las 3 instituciones a la hora de organizar este programa. Y por mi parte, pues poco más. Me gustaría pasarle la palabra a Raquel Simancas, quien es la presidenta de ACE Japón, y bueno, pues espero que el webinar sea de interés para todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes desde Japón y bienvenidos al seminario online Investigar en Japón. Desde la Asociación de Científicos Españoles, pues, y yo personalmente como presidenta, pues me gustaría en primer lugar agradecer a los panelistas, Susana de Vega, Ana San Gabriel, Antonio Tejero, Bruno González y a la periodista Ana Fuentes por su participación hoy. Y por supuesto a la Fundación Consejo España-Japón y Casa Asia por todo el duro trabajo realizado para organizar este seminario, sin los cuales no hubiese podido ser realizado. También, como ha comentado Eva Garrido, me gustaría agradecer a las instituciones que nos han ayudado a llegar a al mayor número de participantes.
Pues me gustaría hablar brevemente sobre la asociación y simplemente comentar que uno de los principales objetivos de la asociación es promocionar y divulgar no solo la ciencia, sino también el talento español que se encuentra fuera de las fronteras y favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos dentro de nuestra comunidad para poder apoyarnos y ayudarnos entre nosotros. En este seminario, además, hoy pues, nuestros panelistas pues, van a abordar cómo poder investigar en Japón y qué oportunidades existen. Y de hecho, en el chat os vamos a dejar un enlace en el que podéis acceder a una guía que preparamos desde la asociación junto con la Embajada de España en Japón y la FECID, que es la guía del investigador español en Japón, donde podéis encontrar información básica sobre Japón en general y sobre becas e información para ver cómo se puede realizar investigación en Japón. Y bueno, espero que lo consideréis muy interesante, tanto la guía como el evento de hoy. Y por supuesto, si tenéis preguntas que se queden en el tintero y que no se puedan responder durante la sesión de hoy, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, es mi turno. Buenos días en España, muy buenas tardes para los que estáis en Asia. Bienvenidos al webinar Investigar en Japón, oportunidades para la ciencia en tiempos de pandemia. Antes de nada, me sumo a todos esos agradecimientos a la Fundación Consejo España-Japón, a Casa Asia y a la Asociación de Científicos Españoles en Japón, porque son quienes hacen posible que hoy estemos reunidos virtualmente. No podemos vernos, pero somos más de un centenar de personas ahora mismo conectadas, siguiendo este encuentro en directo, estudiantes, académicos, profesionales de la ciencia, representantes del mundo de la empresa. ¿Y qué pretende este webinar? Pues como decíais, que conozcáis de primera mano todas las opciones que existen para investigar todo lo que ofrece Japón para abrirse camino. Son tiempos complicados, ya lo sabemos todos, pero no imposibles y se pueden hacer muchas cosas. Así que para eso tenemos con nosotros a 4 personas, 4 científicos que nos escuchan desde Tokio con experiencias que compartir, con sugerencias muy interesantes. Voy a presentároslos. En primer lugar, es Susana de Vega. Es profesora asistente en la Universidad de Juntendo de Tokio, es doctora en biología por la Universidad del País Vasco, en el área de desarrollo embrionario y cáncer, se ha especializado en el estudio de tumores cerebrales, en concreto de los glioblastomas. Lleva 9 años y medio en Japón, antes estuvo en Estados Unidos, fue presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Japón y bueno, coordina la vocalía de Política Científica y Atracción de Talento de RAICEX, que es la red de asociaciones de investigadores españoles en el exterior. Susana, ¿qué tal? Necesitamos que actives tu micrófono, Susana. Hola, perdona. Buenos días, Cia, y muchas gracias por la introducción y por la invitación a participar en este seminario. Antonio Tejero es investigador de la Universidad de Tokio, es su 8º año en Japón, trabaja con imágenes médicas, con inteligencia artificial, su especialidad es la visión por ordenador. Vamos a hablar con él de la beca que le llevó allí, la Vulcanus, y la que le permitió sacarse el doctorado. Antonio, bienvenido. Hola, muchas gracias, Ana. Encantado de estar aquí y que, bueno, lo que hablemos hoy sea de utilidad para los que están escuchando. Nos acompaña también Ana San Gabriel, que es doctora en Medicina Veterinaria y máster en Nutrición. Es la directora de Comunicación Científica de Ajinomoto en Tokio, una compañía que tiene unos 34.000 empleados en todo el mundo, que le permitió hacer investigación básica durante más de una década. Ella llegó a Japón en 1994 y nos va a dar una perspectiva de cómo ha evolucionado la investigación en el mundo de la empresa. Ana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana, y buenos días a todos y gracias por la invitación de hoy. Y por último, Bruno González, que es ingeniero de telecomunicaciones e investigador postdoctoral en el Institute for Photon Science and Technology de la Universidad de Tokio. Trabaja con láseres de alta potencia y es el único extranjero en su grupo de investigación. Así que nos va a contar qué beca le permitió acceder, a dónde está y cómo es la adaptación. Hola, Bruno. Hola, muchas gracias y buenos días a todos.
Como estamos lejos y tenemos muchos temas que abordar, si os parece, en primer lugar os voy a preguntar uno por uno, brevemente, por una visión general. ¿Es un buen lugar Japón para un científico? ¿Qué puntos fuertes y qué carencias veis en la investigación en Japón? Cada uno desde vuestro ámbito. Así que en el mismo orden que os he presentado, si os parece. Empiezas, Ana. Sí, es un lugar bueno para investigar. Supongo que todos los compañeros lo corroboran, pero hay suficiente presupuesto, tecnología y muchas ganas de innovación en Japón. Esos serían los puntos fuertes. Los puntos débiles serían más basados en nuestras diferencias culturales. Y luego, en mi caso personal, la investigación en empresa pues no es tan libre, igual que dependiendo de los temas que toques, pues igual no es tan libre como en la academia. Supongo. Eso sería lo que más me gustaría destacar. Antonio, por tu parte. Bueno, pues yo creo yo también creo que es un buen sitio para investigar o al menos conducir parte de tu carrera investigadora. Como puntos fuertes, yo creo que está el que en el ámbito académico la investigación es bastante valorada y los estudiantes empiezan a investigar desde muy pronto en sus estudios en la universidad. Y bueno, la financiación también hay bastantes oportunidades, todo esto comparado con España. Y luego en mi campo, que es el de la inteligencia artificial y visión por ordenador, incluso yendo a empresa, hay empresas que no hacen exclusivamente desarrollo, sino que hacen la parte de investigación, también se la toman bastante en serio. Y bueno, colaboraciones empresa-universidad, entonces es bastante rico en todo el tema de investigar. Como puntos débiles, bueno, pues como extranjero siempre es difícil competir con los propios japoneses que están aquí, ¿no? Por temas culturales y demás, puede que incluso más difícil que si estuvieses compitiendo en Estados Unidos con un estadounidense, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay ese tipo de pegas, pero bueno, en general buen sitio para investigar. Ya sabéis que todos estos aspectos que ahora mismo estamos abordando de forma general, después podemos incidir en ellos, así que no os preocupéis si tenéis papel y lápiz y queréis apuntar, después preguntar, habrá un momento también para que el público, todos los que nos estáis escuchando en directo, podáis participar. Le cedo ahora mismo la palabra a Susana para que también dé esa perspectiva general. Sí, yo desde luego coincido con Ana y con Antonio que el panorama científico en Japón desde luego es muy atractivo y bueno, pues comparado con el de España, como decía Antonio, pues creo que tiene muchísimas ventajas, ¿no? La financiación, creo que lo hemos mencionado todos, es muy buena y a mí me gusta mucho la apuesta que hacen por la innovación y la tecnología y cómo llegan a la sociedad. A mí eso es algo que me impactó en Japón porque la sociedad realmente aprecia la ciencia y se informa muy bien y eso como investigador pues te motiva muchísimo, ¿no? Ya no solo desde la parte puramente profesional, sino cómo puedes llegar a transmitir lo que haces. Y en cuanto a la parte igual menos buena o por mejorar, yo diría que desde mi punto de vista, la investigación es algo global que necesita intercambio de ideas continuo y con muchos grupos, con mucha gente dentro y fuera del país. Y quizá eso aquí resulta un poco más complicado porque se entiende a la idea del grupo cerrado. Entonces, es difícil llegar a comunicarte rápido con otros grupos, incluso dentro de Japón o fuera de Japón. Igual quizás por la cultura de relaciones que existe, ¿no? Entonces eso a veces pues te puede resultar un poco limitante, pero en general el panorama es muy satisfactorio. ¿Y tú cómo lo ves, Bruno? Bueno, pues yo además, por supuesto, de subrayar lo de la financiación, que aquí básicamente comparado con España la inversión es bastante más alta, así que durante tu carrera investigadora en general no hay problema para conseguir dinero para equipamientos o cualquier cosa que necesitas para tu propia investigación. Pero también querría recalcar que aquí, al menos a nivel postdoctoral, que ya cuando vienes aquí ya te tratan como realmente un científico muy valorado, que valoran mucho ya
tu trabajo y esperan que ya desde el primer día tú seas totalmente autosuficiente y te dan la confianza total para que así sea. Por otro lado, hay que decir también, al menos en mi campo, que es sobre láseres y fotónica, aquí en Japón todavía el nivel de internacionalización en los grupos es bastante bajito. Es decir, que la mayoría de gente en los grupos son gente de Japón. Y eso, unido a que los japoneses en general son personas bastante retraídas y les cuesta bastante tener una cercanía personal contigo, hace que a veces no te sientas suficientemente integrado o parte del grupo. Pero en general podemos decir que es aún así un buen sitio para poder investigar. Todos llegasteis a Japón gracias a becas. Muchos de los que nos están viendo hoy precisamente están valorando opciones, viendo qué puede llevarlos allí. Así que me gustaría que nos contarais cuál fue en cada caso la llave, ¿no?, que os permitió aterrizar y entrar en Japón. Bruno, en tu caso fuiste con una beca japonesa que es la JSPS, ¿verdad? Sí, correcto. Esta beca, la JSPS, está centrada principalmente para investigadores postdoctorales, es decir, para gente que acaba de terminar el doctorado o incluso unos pocos años después de acabar el doctorado. Hay que decir que estas becas no son becas a proyectos que ya están abiertos y tú simplemente aplicas, sino que son becas donde tú tienes que describir y como básicamente plantear un tema de investigación que sea suficientemente atractivo y que convenzca al gobierno japonés que es suficiente bueno para que te lo financie. Es decir, que tú tienes que venir con tu propia idea. Para eso también son becas que tú no puedes echar libremente personalmente, es decir, que necesitas primero ponerte en contacto con algún investigador principal o algún profesor en alguna institución japonesa. En mi caso, yo conseguí contactar con una persona aquí en Japón a través de mi supervisor de doctorado, que conocía a una persona aquí, pero es posible que haya gente que no tenga ese contacto directo. Aún así, yo diría que hoy en día es bastante fácil a través de Internet buscar diferentes instituciones aquí en Japón y mirar quién son los investigadores principales y simplemente enviarles un email directamente planteándoles la idea de que queréis optar a una beca así. Yo estoy seguro que en la mayoría de los casos van a responder favorablemente porque en general la JSPS es una beca muy valorada en Japón y además a las instituciones es como si les viene una persona totalmente cualificada y que ellos no pagan, sino que paga el gobierno. Así que ellos están totalmente encantados de recibir a alguien así. Es decir, que lo que hay que hacer primero es tener una idea, dónde quieres investigar y sobre qué. Y después de eso contactar con una persona de esa institución y plantearles tu idea, no simplemente decirles quiero echar una beca allí. Entonces, una vez que tenéis ya la idea bien madura, lo que tenéis que hacer es echar una solicitud, que creo que hay un par de calls al año. Estoy hablando de las becas estándar. Es decir, que 2 veces al año abren la posibilidad de que tú rellenes los papeles adecuados y expliques todo bien en ellos. Y también decir que no puedes enviarlo tú como persona. Son becas que hay que enviar a través de la institución a la que echas. Es decir, que tú rellenes todos los papeles, pero es la propia institución quien finalmente la envía, ¿vale? Entonces, es eso, tener una idea, contactar con alguien aquí en Japón, redactarlo todo bien y echarlo. Eso sí, también hay que decir que son becas muy competitivas, pues creo que en cada call tienen como abiertas unas 125 plazas para investigadores de todo el mundo. Y es además multidisciplinar. Es decir, que opta a la misma beca gente de todas las áreas de la ciencia. Así que hay que tener en cuenta que cuando la echéis hay alta probabilidad de que no os cojan a la primera. En mi caso, yo lo tuve que echar 2 veces, ¿vale? También, ya último apunte sobre ellas, es que
también las GSPs tienen asociaciones en varios países de Europa y al menos en mi caso, que yo estaba trabajando en Reino Unido, están asociados con la Royal Society. Eso quiere decir que les dan la opción también de, si estás trabajando, solicitar la beca a través de esas asociaciones, en paralelo con la propia GSPs. Es decir, que tienes dos opciones de charlas, si tienes la suerte de estar trabajando en esos países. Ahora, básicamente, eso es la descripción global. Ahora os enviaré por el chat varios links referidos a estas becas que creo que son de interés y que leyéndolos vais a conseguir mucha más información de la que yo os pueda dar aquí en el tiempo que tengo. Sí, es muy buena idea eso, Bruno, de plantear que cuando mencionemos alguna beca o algún recurso, como ahora mismo estamos todos conectados, pues ya que estas herramientas nos lo permiten, puedas compartir la referencia en directo con todos los que nos estáis viendo. Ana, en tu caso, habías cursado tu máster en Estados Unidos, estamos hablando del año 94, cuando no se había extendido el uso de Internet. No sé si fue complicado enterarse de una beca en Japón, cuéntanos. Bueno, en mi caso, a ver, como ya no existe la beca, pues voy a hablar muy brevemente, pero sí que fue más difícil porque como no había internet, fue una publicación en una revista europea. Un amigo griego me comentó porque yo estaba buscando la manera de ir a Japón y en realidad es que no sé, a ver, hubo un programa de la Comunidad Europea donde quisieron enviar muchos científicos europeos a Japón y era un programa que se llamaba STF, Science Technology Fellowship Program, y lo hicieron un poco como ha dicho Bruno, o sea, tenías que tener una idea, contactar con el centro y entonces presentar un proyecto y defender el proyecto en Bruselas. El tema es que, claro, todo lo tuve que hacer por mail, o sea, no, ya no sé ni lo que hablo, por carta normal, ¿no? O sea, enviar una carta a Japón, entonces allí te ayuda a veces tus conexiones con los profesores con los que estás trabajando. En mi caso, mi profesor conocía un poco el tema en el que yo quería continuar investigando y conocía a ese profesor japonés que había trabajado en eso, o sea que fue en este tema. Yo creo que también a lo mejor también luego nos dice algo Antonio, pero uno de los temas que son importantes también depende de las becas, es que en nuestro caso nos quisieron dar un apoyo cultural, o sea que tuvimos un curso de japonés, un curso de la cultura japonesa, antes de enviarnos a los centros universitarios, porque realmente es como decía Bruno, a pesar de que, por ejemplo, la Universidad de Tokio, ahora mismo sí que hay muchos extranjeros, pero cuando fui yo no, pues necesitas tener un conocimiento y una manera de desenvolverte mínima, ¿no? Para poder al menos comunicarte, o sea que más o menos fue mi experiencia. Lo que pasa que después de los 90, a partir de los 2000, ese proyecto ya cambió totalmente porque a la vuelta muchos de los europeos que volvían a Europa entonces quedaba un poco colgado, ¿no? Porque la experiencia en Japón, muchos de nosotros veníamos por cosas personales o porque realmente queríamos tener una experiencia diferente, una exposición diferente de un país distinto, ¿no? Pero luego volver a encontrar un trabajo, explicar qué es lo que has hecho porque a veces no es fácil publicar tampoco con tanta rapidez como cuando estás en Europa. Entonces, se bajó esto mucho y se pasó a GSTS, me parece que es la Japan Science and Technology, o sea que un poco pasaron en Europa, empezaron a colaborar más con el gobierno japonés y esta beca yo creo que ya no existe, o sea que más o menos. Y en el caso de Susana, también es interesante, pasaste por Estados Unidos igual, de hecho pudiste llevarte desde allí todos los proyectos en los que estabas trabajando. Llegaste además a Japón en una época muy particular, en 2011, justo después del terremoto. Bueno, no sé si como anécdota fue fácil explicar en casa que te ibas allí, pero lo más importante también es qué recursos, qué instituciones, qué becas, qué llaves te posibilitaron tu aterrizaje con tus proyectos y comenzar a trabajar.
Sí, pues yo, como has dicho, hice el doctorado en España, hice mi postdoc en Estados Unidos y después de 7 años allí, pues bueno, por temas personales tenía interés en venir a Japón y empecé a mirar el cómo, ¿no? Cómo hacerlo. Yo, por suerte o casualidades de la vida, mi supervisor en Estados Unidos era una persona japonesa que llevaba muchísimos años en Estados Unidos, pero que tenía muchísimas colaboraciones y relaciones con investigadores en Japón. Entonces yo durante mis 7 años en Estados Unidos tuve muchísima interacción con grupos en Japón, lo cual me ayudó a poner el primer pie en el sentido de buscar un grupo que ya me conociera y que me dejara, como has dicho, traerme, que permitiera que yo me trajera esa ciencia que estaba haciendo allí aquí, ¿no? Entonces, creo que hasta Antonio o Bruno, que comentaban antes, en las relaciones, las conexiones son muy importantes porque te facilitan el primer paso. Luego, el tener que pedir la beca, tus méritos, eso ya es trabajo tuyo, pero necesitas hacer conexiones y tener pues, no padrinos, ¿no? Pero yo creo que eso es importante. Entonces, pues bueno, gracias a eso yo pude venir y al principio vine pues contratada por la institución, por la universidad en la que estoy, porque yo quería haber solicitado la ISPS, como explicaba Bruno, pero claro, yo ya llevaba muchos años de postdoc y yo ya no entraba dentro de los criterios para solicitar esa ISPS. Entonces vine primero contratada por la universidad, pero justo como al año y medio de yo estar aquí, GSPL sacó otra modalidad de la beca que se llamaba Pathway to University Positions in Japan, que era para promocionar el establecimiento de investigadores extranjeros en universidades japonesas. Y era como pues para el segundo paso, ¿no? Un poco más senior. Y la solicité, era muy competitiva porque eran como 20 plazas para todo el mundo y en todas las áreas. Y eso pues me permitió seguir aquí y además, como decía Bruno, te da tu salario, pero además le dan a la universidad un dinero para los gastos de tu investigación, con lo cual que tú consigas una ISPS para cualquier institución en Japón es un plus, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que esta beca estuvo durante dos calls, una vez al año, pero 2 años solo, y la quitaron, porque yo creo que no consiguieron que las universidades contrataran a todas esas personas que porque se supone que después de los 2 años tenían que contratar a esas personas ya como permanentes en las universidades. Y bueno, pues yo creo que no hubo una respuesta esperada y se quitó ese tipo de beca. Actualmente queda la que ha explicado Bruno y algunas de espacios de tiempo corto, de 6 meses, así que bueno, podemos hablar luego más adelante. Sí. Justamente quería preguntarte por un panorama así para que la gente pueda anotar. Tú has presidido la Asociación de Científicos. Si tuvieras que enumerar pues, las becas más interesantes para que un extranjero acceda al sistema de investigación japonés, ¿cuáles serían? Pues bueno, las que he mencionado primero, hay muchas universidades o centros que tienen sus propias becas, o sea, eso también hay que explorarlo, porque tú puedes contactar, oye, yo quiero ir, y a veces o el propio investigador tiene un dinero para formar PhD students, entonces esa puede ser una opción primera, la institución en sí. La segunda y la mejor, yo creo, por el prestigio que tiene es la GSPS, la mejor, quiero decir, la mejor en cuanto a academia. La GSPS, que es la Japan Society for Promotion of Science, toda esta información está en la guía que Raquel ha mencionado antes y que se ha puesto en el chat. Y esta GSPS tiene varias modalidades, una es para postdoc, que es la que comentaba Bruno, con dos ¿cómo se dice?, llamadas durante el año, en abril y en septiembre. Y esta ISPS también tiene Summer, creo que tiene el Summer para el verano, sí, y también para 6 meses o 2 meses, si quieres hacer una estancia corta. Y después el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, el MEXT, también tiene unas becas que son muy interesantes
y de hecho en ACE Japón se hizo un seminario hace un par de meses que creo que está en el canal de YouTube de la asociación, donde varios estudiantes que tenían esa beca lo explicaban, o sea que igual también se puede compartir el link al YouTube, luego lo miramos. Y la beca Vulcanos, que es para hacer prácticas en empresas o formación en empresas, que Antonio explicará muy bien después porque él la tuvo y es una beca muy competitiva. Y básicamente yo creo que son esas. Luego hay fundaciones también que tiene, toda esta información está en la guía. Antonio, pues por alusiones, ¿no? Cuéntanos cómo fue eso de conseguir esa beca complicada, la Vulcanus. Tú la conseguiste al 4º intento, pero querías a toda costa ir a Japón porque practicas Kendo, la esgrima japonesa, y allí están los mejores maestros del mundo. Así que bueno, cuéntanos cómo fue el proceso de solicitar la Vulcanus. También háblanos de la otra beca que te permitió quedarte. Sí, pues bueno, como bien has dicho, la beca Vulcanus es con la que conseguí yo llegar a Japón. Me costó trabajo, pero bueno, también eso te enseña, ¿no?, la persistencia ¿no?, ¿sabes?, para conseguir un poco lo que quieres. Entonces, si la gente que esté pensando venir a Japón, que insistan y persistan, porque si de verdad quieren venir, la experiencia lo merecerá. Y bueno, es una beca a nivel europeo, muy competitiva. En mi año nos eligieron a 25 personas de unos 1000 solicitantes, y es para estudiantes de ciencia e ingeniería solamente, ¿no? Entonces, una beca de un año que te dan 15.000 euros en yenes para la estancia, y la primera parte son 4 meses de un curso de japonés y de cultura, un poco para adaptarte al país, y luego los 8 meses restantes son de prácticas en una empresa también de ingeniería o ciencias. Y en algunos casos, no todos, algunos es de investigación, otros es más de desarrollo, etcétera, pero bueno, son en esos ámbitos. Entonces, lo que a mí, consejos para la gente que quiera echar esta beca, pues a mí me sirvió tener una experiencia previa en el extranjero. Las 3 primeras veces que la eché y me rechazaron no la tenía. Luego estuve un año en Estados Unidos y después me cogieron para venir a Japón, ¿no? Y luego, en cuanto al currículum, sí que me han preguntado si hace falta tener un currículum excepcional, y yo creo que no es necesariamente en lo que se fijan, ¿no? Es más que a lo mejor la experiencia que tengas tú tenga algún match con alguna de las empresas de aquí en Japón que estén buscando gente para las prácticas, ¿no? Entonces hay esa parte también de suerte, pero bueno, eso también indica que si tienes ya algo de experiencia en investigación o en algún tema específico, no solo que estás estudiando tal carrera, sino que hayas hecho algo específico en cierto tema, te da más oportunidades de que te la den, ¿no? Y luego, esa es la forma con la que vine a Japón. La forma con la que conseguí quedarme en Japón y hacer mi doctorado aquí fue la beca del gobierno japonés, MEXT, con la que hice mi doctorado, y normalmente la gente la consigue echándola desde su embajada del país de origen. Y yo, por la que la conseguí, fue echándola directamente desde la universidad, estando aquí en Japón, ¿no? Entonces estaba un poco en una posición un poco privilegiada porque pude hablar con profesores que me dieron la recomendación, y bueno, sí que, como os he comentado antes, los contactos son importantes, ¿no? No eres un tío cualquiera que viene aquí te conocen y saben lo que haces. Y estas son 1.200 euros mensuales por 3 años para hacer el doctorado, ¿no? Y bueno, y más o menos ese sería el resumen de las becas que conseguí. Y os pregunto a todos, ¿en qué sectores de la ciencia en Japón existe mayor demanda de investigadores? ¿En qué centros específicos hay que fijarse? ¿En qué universidades? Y también dónde hay dinero, ¿no? Dónde hay recursos y la gente va a encontrar una recepción más activa. Susana, si quieres, empezamos contigo. Sí,
En cuanto a dónde hay más demanda, la verdad es que es difícil saber porque cada uno estamos tan metidos en nuestro propio área que parece que no te acabas de mirar del todo, pero Ana ha hecho un trabajo de investigación y igual nos puede contar ella un poco lo que ha encontrado sobre la demanda en cuanto a lo que se está ahora ofreciendo para trabajo de postdoc, básicamente, creo. Bueno, simplemente estuve mirando de Japan Science and Technology Agency. Si queréis os mando el link, cuáles son las demandas de trabajo que hay, y las he puesto todas juntas. Bueno, más o menos para que os hagáis una idea, lo más demandado pues es ingeniería, matemáticas, física, dentro de la biología las ciencias biológicas, la medicina básica, y luego pues ya hay otros temas que están más por la cola, que es la química, por ejemplo, sistemas complejos, informática, etcétera. Y las regiones o las universidades que ofrecen mayor oferta pues están en lo que nosotros llamamos la zona de Kanto o de Kinki. O sea, Kanto sería Saitama, Chiba, Tochigi, Gunma, Kanagawa, Ibaraki y todas las universidades que están en esta zona, que luego ya todos dirán, ya todos tenemos yo creo que todos tenemos más o menos las mismas universidades, y en Kinki, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara y Wakayama. En mi tema, ya para acabar, lo digo muy rápido, normalmente colaboramos con profesores o departamentos de la Universidad de Tokio, Kioto, Tohoku, Niigata, más o menos Osaka también, son las que normalmente nosotros colaboramos con centros de este tipo. Sobre mi tema en concreto, que son láseres de alta potencia en general, es un campo de la ciencia que hoy en día, por las dimensiones que requiere y la inversión tan grande que requiere, hay poquitos sitios en todo el mundo. Pero aquí en Japón hay básicamente 2 sitios que son bastante grandes, que son el QST y el RIKEN. Entonces, en cualquiera de esos 2, si queréis trabajar con láseres de alta potencia, segurísimo que encontráis algún departamento o algún profesor donde estaría interesado que alguien fuera allí a investigar. Luego en el chat os puedo enviar también un link de los 2 centros. Pues esos 2 centros también son centros donde no solo se centran en láseres, sino que tienen campos de investigación mucho más amplios. Así que otra gente que no esté trabajando en láseres también le puede echar un vistazo a esos links y a lo mejor encuentra algo en esos centros que les puede interesar. Antonio. En mi caso, hay demanda de investigadores en inteligencia artificial, bueno, cuando ya que tengan experiencia y que puedan venir a desarrollar algún proyecto, ¿no? Ahora se está invirtiendo en temas de automatizar la sociedad, ¿no? Sobre todo con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, en universidades y centros de investigación se busca. No todas las universidades hacen investigación. Las más grandes, la de Tokio, Kioto, Osaka, o la que me gradué yo, el Instituto Tecnológico de Nara, sí que tienen este tipo de becas y soportan el que vengan investigadores. Y bueno, en cuanto a centros de investigación, la experiencia que tengo yo es en RIKEN también. RIKEN, una rama que es RIKEN EIP, que es para todo este tema de inteligencia artificial. Y bueno, es cuestión de buscar profesores y proyectos y ya te digo, tener alguna experiencia haciendo algo ya de, sabes, que puedas enseñar que puedes contribuir en los temas que estén desarrollando aquí. Antes de tomar la decisión, no sé si hay consejos o recomendaciones que os habría gustado que os dieran antes y que podáis compartir con las personas que nos están viendo. Bueno, puedo empezar yo, por ejemplo. Si me centro más en el ámbito de la vida en general, pues, puedo ver esa pregunta más eso, que no solo a nivel de investigación, sino a nivel personal.
se podría decir que una cosa que, por supuesto, es bastante obvia y que todos sabréis es que Japón está muy lejos de España. Entonces, tenéis que saber de antemano que si venís a Japón, básicamente vais a estar varios meses donde va a ser muy difícil regresar a España. Así que tenéis que tener eso en mente. También a nivel de vivir aquí, es un país que tiene bastantes terremotos. Yo cuando vine aquí, yo no tenía, no me había hecho la idea de que eso pudiera existir, porque en España, no, por donde yo vivo, no hay terremotos. Entonces es algo que choca bastante si no lo conoces de antemano. Y si una cosa más centrada a lo mejor en la vida aquí, que sería bueno saber de antemano, es el nivel o la sanidad que existe aquí en Japón, que en principio si venís aquí a trabajar, todo el mundo está obligado a tener un seguro de salud. Así que no es necesario que os hagáis un seguro privado o algo parecido en España antes de venir. Porque automáticamente si trabajas, ya no solo si trabajas, sino que si vives en Japón estás obligado a tener un seguro. Y luego, eso sí, siempre que vas al médico tienes que pagar el 30% de las costas, aún teniendo seguro, ¿vale? Eso creo que es, para mi entender, es algo que sería interesante saber antes de venir aquí. Desde luego. Y Ana, desde el punto de vista de la empresa, ¿qué puntos destacarías? ¿Qué es importante antes de poder contactar con una empresa y eventualmente encontrar un trabajo? ¿Quieres decir para plantearte encontrar un trabajo en una empresa o cómo desarrollarte tú en la empresa? ¿Qué resumiría, en tu opinión, todo el conocimiento que has adquirido con toda tu experiencia en el mundo de la empresa en Japón, que entiendo que pues, lleva muchas diferencias con respecto a lo que hayamos podido ver fuera de allí? A ver, mi empresa es especialmente muy japonesa, tiene más de 100 años, con lo cual en el momento en que entré era muy, muy, muy japonesa, muy, muy conservadora. Ha ido cambiando muchísimo en los últimos años, pero creo que lo importante es crearte una reputación de seriedad, de trabajo, de resiliencia, de escuchar y de no crear, porque el problema está es que hay problemas en todas partes, y eso es algo que me dijo Susana hace tiempo, pero creo que tiene mucha razón, y es que las reglas del juego en Japón no son las mismas que las reglas del juego en España, y entonces las mismas técnicas o las mismas como diría, lo que tú aprendes desde pequeño en España para salir adelante de una manera social no te funciona en Japón. No puedes ser muy directo dependiendo de qué cosas. Si es sobre el trabajo sí, pero si es algo personal no. Con lo cual has de evitar conflictos y saber que cuando se hace la vida social, cuando se va a beber y se va a tomar algo, pues es cuando tienes la oportunidad de hablar realmente de lo que quieres. O sea, y eso crea muchas frustraciones, incluso puede que cometas muchos fallos y depende mucho, pues claro, el compromiso que ellos tienen de tener una persona extranjera que son conscientes de ello y saben que les aporta mucho también, pero crea fricción muchas veces entre unos y otros. De todas maneras, quería decir lo que dice Bruno también tiene mucha importancia, porque no sé si sabéis, pero nosotros estamos en Japón aquí coartados desde hace no sé cuántos meses y no sabemos cuándo vamos a poder ir a volver a España a ver a nuestros familiares, o sea que es una realidad real. O sea, que son cuestiones, y el tema ay, ahora no me sale, de los médicos es también un problema muy grande cuando te hacen una cirugía que cuesta mucho dinero, realmente es complicado. Tienes que tener una manera de salir tú mismo también. O sea que, pero bueno, más o menos eso es lo que yo diría. Y para las personas que van allí a investigar, Susana y Antonio, ¿es necesario haber publicado algún artículo en alguna conferencia internacional o no? ¿Qué destacaríais vosotros que os hubiera sido muy útil antes de ir allí? Bueno, los artículos sí que puedo comentar algo. Por ejemplo, en mi ámbito sí que es verdad que, bueno,
Aquí, como dije, en Japón, estudiantes desde tercero o cuarto año ya empiezan pues, a leer artículos, por lo menos en la experiencia que tengo yo aquí en mi campo. Entonces, si ya tienes en España, has conseguido publicar algún artículo, sabes lo que es investigar, sabes un poco moverte en ese tema, cuando vengas a Japón no vas a tener que aprenderlo desde cero, ¿no? Sabes, en el idioma de aquí, en este entorno, ¿no? Es mucho más fácil y si ya tienes esa experiencia. Y también, bueno, pues una vez aquí, al ver que todo es tan diferente, no sentirte coartado, ¿no? Sino interesarte, preguntar, adaptarte. Yo lo veo muy importante el hecho ¿sabes? No considerar que seas, ¿sabes? Porque te traten distinto, no aislarte, ¿no? Sino todo lo contrario, hacer todo lo posible por adaptarte también, ¿no? Sí, brevemente yo la verdad es que hubiera agradecido antes de venir que alguien me hubiera ayudado a establecer unas expectativas realísticas. Y digo esto porque, como decía Antonio, en cualquier otro país más o menos tienes las mismas posibilidades que cualquier otra persona de progresar si tú trabajas, pero en Japón no es el caso. Hay que tener en cuenta que hay diversidad, la diversidad en este caso eres tú eres el diferente. Y la diferencia es muy grande. Quizá yo la noté más porque yo venía de Estados Unidos, un sitio que no es un tópico, cualquiera si quiere puede hacer lo que quiera, ¿no? Y cuando llegas aquí te das cuenta que eso no está en tus manos, o sea, no todo está en tus manos, que a igualdad de condiciones o incluso en mejores condiciones tú quizá no vayas a tener la oportunidad, ¿no? Y creo que eso es importante saberlo antes de venir, porque si no vas a estar muy frustrado. Y también para las chicas, para las mujeres, tener claro que la diferencia de género existe. Existe en todos sitios, lo sabemos, pero si lo comparamos con Europa, con España, la diferencia de género existe. Y no es muy evidente que te vayan a discriminar muy evidentemente o muy agresivamente, pero es muy sutil, pero existe y son problemas que te impiden tu progreso, ¿no? Y luego lo que comentaba Ana de la cultura, de las herramientas que traemos quizá no nos sirven. Yo recuerdo que una persona a la que quiero mucho cuando llegué me dijo, Susana, tienes que aprender a leer el aire. ¿Qué quiere decir? Aprende de lo que no se habla, porque igual en España estamos muy acostumbrados a hablar muy directamente y decir todo claro para resolver conflictos. Aquí se resuelven al revés, se resuelven callando y observando. Entonces yo creo que eso es muy importante cuando llegas para no cometer errores que quizá luego pues te puedan llevar por caminos que no quieres, ¿no? Son las 11:48 en Madrid, 19:48 en Tokio. Vamos a tener que pasar enseguida a las preguntas. Tenemos ya varias preguntas que nos habéis enviado por el chat. Solamente de manera muy breve, ¿en qué sentido se puede encontrar ayuda pues de la Asociación de Científicos Españoles en el Exterior para adaptarse? Todos estos problemas o todas estas características distintas que apuntáis, ¿se pueden solventar? ¿Hay instituciones que pueden echar una mano al científico, al investigador que va allí? Susana, yo creo que eres la mejor para Susana o Raquel. Sí, iba a decir que la asociación, de hecho la asociación se ha hecho desde que nació con ese objetivo, ¿no? Apoyarnos, porque igual pues toda la gente que llevaba aquí mucho tiempo como Ana tenía esa carencia y nació la asociación y bueno, Raquel les puede contar las actividades que hacemos de apoyo desde la asociación. Pues quizás, no sé si Raquel quiere participar. Brevemente, que en la asociación estamos haciendo varias actividades. Intentamos, este año que está siendo tan inusual, intentar hacer más actividades online para que la información llegue a más partes del mundo, además, y sea más fácil. Y quería hacer el hincapié que no solo está la asociación, sino que muchas universidades también tienen como el departamento del estudiante internacional o el investigador internacional, al que también se puede pedir ayuda.
que es una ayuda más específica de la universidad y para hacer ciertos trámites de documentos y demás que pueden ayudar directamente desde la universidad. Y por supuesto desde la asociación que ayudamos a dar otro tipo de información también. Pues vamos a pasar a vuestras preguntas, las preguntas que lleváis ya un rato planteándonos en el chat. Carlota Alonso dice: buenos días, muchas gracias por el seminario. Quiere saber, aunque no sabe si tiene tanta relación con vuestro campo, si hay demanda de investigadores de ciencias sociales, pedagogía, comunicación, gestión intercultural, incluso mitología, marketing y comercio internacional. Y da las gracias, hermano. Sí, lo podemos pensar para acá, pero sí, hay investigación en humanidades y en economía. De hecho, en la asociación, que quizá por el nombre siempre parece que está más ligado a las ciencias puras, ¿no? Pero no, tenemos muchos investigadores en humanidades y las becas están para todas las disciplinas, o sea que hay demanda y sobre todo pues hay mucho, creo que no sé si era Raquel que lo comentaba al principio, ¿no? El fomento entre Japón y España, todo eso en la parte de humanidades hay mucha investigación también, pues por las dos partes, ¿no? Temas de España en Japón y temas de Japón en España. Plantea Emma González: habéis mencionado la falta de internacionalización en algunos ámbitos como una de las desventajas de investigar en Japón. ¿Se extiende a todas las universidades de Japón, incluso en Tokio, que es una gran ciudad? ¿Creéis que es un aspecto que puede mejorar en los próximos años? Vale, pues por hacer un pequeño comentario, yo creo que muchas veces es cuestión de suerte, ¿no? Yo conozco gente que ha venido a investigar en Japón en la universidad y en el laboratorio suyo hacían todas las reuniones en inglés, por ejemplo, y no les era cómodo vivir sin aprender el idioma, ¿no? En mi laboratorio prácticamente todo se hace en japonés. Entonces, en cuanto al idioma, ese tipo de internacionalización sí que se nota, ¿no? Que muchas veces depende de la suerte que tengas o de tu jefe, el jefe del laboratorio, depende del sitio. Hay sitios que sí, hay sitios que no. Definitivamente el inconveniente es que no lo hay en todos los lados, ¿no? Entonces tener un poco de cuidado. O si sabes el idioma, pues puede ser una motivación para aprender el idioma también. Claro. Gabriela Cuevas dice: ¿verían un inconveniente en que tenga un hijo? Es decir, el hecho de tener familia supone un obstáculo. Y también querría saber, pero esto ya lo habéis respondido, si hay posibilidad de una beca en ciencias sociales. Pero bueno, centrémonos, como habéis comentado ya lo de las ciencias sociales, en si la familia podría ser una cortapisa a la hora de acceder a becas, a llegar al país, a desarrollar una carrera profesional allí. No sé si queréis contestar. Susana. No sé, dices tú algo, Susana. Yo lo único que podría decir es por lo que veo de mis compañeras, pero tampoco no sé, o sea, tenemos compañeras que han tenido hijos y familia aquí en Japón, pero no puedo hablar por lo que ellas han vivido, sino por lo que yo veo, y es que pocas han cuidado de niños, hay pocas jardines de infancia, los colegios tienen unos horarios y unas actividades muy demandantes para los padres, tienen que participar en muchas actividades, con lo cual representa un reto. Y además que si eres extranjero o llevas a los niños a colegios extranjeros que son súper caros, o si los llevas a colegios japoneses te tienes que amoldar a todo el sistema que tienen ellos de educación, que no es fácil, es complejo. Y los padres no pueden ayudar porque no entienden igual el idioma o lo que sea, y entonces se representa un reto, y es un reto para las mujeres en Japón de todas maneras. O sea que yo creo que incluso a las mismas, como hemos estado comentando, en las mismas circunstancias, yo creo que para las madres extranjeras o españolas sería incluso más complicado. Es mi manera de verlo, pero claro, tampoco he tenido una experiencia directa. Yo creo que también depende del sitio al que vayas
Hay universidades que igual han trabajado más en eso y dan más apoyo, o por ejemplo centros más nacionales que hemos hablado antes como RIKEN o OIST, que está en Okinawa, que son centros que hay muchísimos investigadores extranjeros y que sí que dan cierto soporte, ¿no?, familiar. Pero yo también, por decía Ana, por las experiencias de compañeras, yo diría que es posible, evidentemente, pero es un esfuerzo y estaría bien contar con un apoyo. Si tu pareja, pues claro, si los dos son investigadores, ahí ya entramos en aguas movedizas, pero bueno, también igual si estás en familia, igual desde el principio conviene mirar precisamente qué instituciones dan más apoyo a esa parte, ¿no? Hay una pregunta directa para Antonio y la plantea José Antonio. Dice, tengo entendido que para hacer el doctorado en Japón debes de tener un máster hecho en Japón porque no te convalidan otro que se haya cursado fuera del país. ¿Cómo Antonio con la MEXT pudo realizar su doctorado allí? Bueno, pues a mí no me pidieron como requisito tener un máster en Japón. Lo que pasa es que, como ya os dije, depende de la universidad y de tu campo. Por ejemplo, para mí ya me requerían haber publicado un par de artículos científicos. Entonces, yo tenía mi más España, más experiencia investigando, que probablemente si a lo mejor tú con tu máster a lo mejor no has entrado todavía en temas de investigación y no tienes esa base que te permita entrar al doctorado, a lo mejor no te admiten. Yo creo que es más el tema de los requisitos de admisión para el doctorado, más que si tienes un máster o no. Yo no tuve ningún problema para entrar. José os pregunta a todos, así que elegid quién responde. ¿Cómo de fácil o de difícil es conseguir un contrato permanente? ¿Se paga bien? Se paga mejor que en España. ¿Quieres decir en una universidad o...? Pues quizás alguien puede responder por parte del campo universitario y tú, Ana, a lo mejor desde el mundo de la empresa, si te parece. Bueno, yo respondo desde la parte universitaria. Desde mi experiencia y con los comentarios y experiencias de compañeros, conseguir un contrato permanente, o sea, lo que sería una plaza en una universidad japonesa, es prácticamente igual de difícil que conseguirlo en España. Porque la rotación de profesores, de plazas, es muy limitada también. Entonces, quizás comparado con una empresa es algo diferente, pero en la universidad normalmente lo que se hacen son contratos más o menos largos, de 5 años, 10 años, según vas subiendo en tu carrera investigadora, de profesor asistente, profesor asociado, pero conseguir una plaza permanente es muy complicado. Para los japoneses también, quiero decir, no es solo por ser extranjeros, sino para todo el mundo es muy complicado. Y yo para empresa lo digo muy rápido, lo único que tienes que demostrar es que es una persona en la que pueden confiar, o sea, te dan normalmente unos 5 años y en esos 5 años pues evalúan lo que has hecho, que si eres una persona que pueden confiar en ti, que trabajas bien con ellos y tal, y entonces sí que te pueden dar un contrato permanente. De hecho, yo ya lo tengo desde hace mucho tiempo. Y el salario en las empresas extranjeras igual es más dependiendo de tu mérito. En las empresas japonesas todavía hay muchas que se hace por senioridad, entonces a partir que cuanto más años llevas en la empresa el sueldo va subiendo progresivamente y es generoso. Yo no estoy en ingeniería ni estoy en manufactura de coches o en empresas así que ganan mucho dinero, pero dentro de la alimentaria pues realmente es atractivo, ¿no? Te permite tener una vida normal, buena, media. Patricia Jarabo dice, estaba planteándome hacer un postdoc en Japón cuando termine la tesis. Ella ha estado trabajando en el modelo de glioblastoma en Drosophila y le gustaría saber si al pedir las becas se valora más un proyecto que esté relacionado con lo que uno ha hecho o en Japón prefieren que se vaya cambiando de tema.
Yo diría que si vienes ya por primera vez aquí y es la primera vez que solicitas una beca postdoctoral, creo que vas a tener muchas más opciones si escribes sobre algo que tú ya conoces muy bien. Porque como hemos dicho, todas las becas a nivel postdoctoral vas a tener que escribir muy bien lo que vas a desarrollar aquí como investigador o investigadora. Así que yo diría que vas a tener muchas más posibilidades si escribes algo o te centras en algo que tú conoces muy bien. Lo que podría decir. ¿Aportar algo? Sí, yo añadiría que como a la hora de pedir las becas, por lo menos la IESPI, la parte, el host, el grupo al que vas a ir también tiene que aportar sus documentos. Yo diría que tu proyecto tiene que estar muy en línea con el trabajo que realiza el grupo al que vas y sobre todo que el grupo sea potente. Si el grupo es potente, ya tienes media beca. Y luego que el proyecto sea realizable. O sea, no hace falta que expongas cosas que, bueno, que vas a descubrir aquí, nada espectacular, sino que lo que vas a hacer tiene base y es realizable. O sea, yo creo que con eso buscar el grupo es muy importante. Margarita agradece toda la información que estáis aportando y tiene una duda. Quiere saber qué complicaciones pueden existir para un enfermo crónico, para personas diabéticas, personas asmáticas, saber si habría algún problema o alguna consideración que tener en cuenta antes de ir por el sistema sanitario japonés. No sé, yo creo que hay muy buenos expertos tanto en tema de diabetes y en tema de asma, que en Japón también es muy común, pero es cuestión de saber, no sé, yo por ejemplo en mi propia empresa cuando necesito contactar con médicos pues les comento en el centro de salud y me comentan, ¿no? O sea, supongo que en la universidad o en el centro donde vayan ellos les recomendarán que médicos asistir, pero claro, hay que tener en cuenta lo que ha dicho Bruno, es que pagas el 30% tú y dependiendo de lo que es el proceso que tienes que seguir, puede ser muy caro. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, no es como en España. O sea, tienes que aportar una cantidad, entonces esas despesas de más las tienes que tener en cuenta en tus gastos de diarios. Pero bueno, te dará medicación y si lo haces de una manera sistemática no creo que haya ningún problema. Y la misma persona planteaba si la rama agroalimentaria es una rama de interés allí. Yo creo que sí, porque Japón es el lugar donde se ha iniciado el tema de los alimentos funcionales. Hay mucho interés en la agricultura en muchos sentidos. De hecho, me parece que uno de los vulcanos, Antonio, yo no sé si lo llegaste a conocer, era un ingeniero agrónomo que estuvo aprendiendo cómo hacer, ahora no me acuerdo si era sake o sea que... Sí, me acuerdo que lo conocimos. Sí, definitivamente. Además, la gastronomía japonesa está de moda, pero es que con la gastronomía japonesa va todos los productos y los ingredientes que se usan en Japón, desde el té verde, el wasabi, el sake, todo esto pues tiene una tradición, hay que aprenderla y si estáis interesados, además hay muchos de estos productos ahora los mismos japoneses están intentando ver qué aplicaciones tienen en la salud y es interesante, yo creo, sí. Andrea pregunta si existen becas para la Senmon Gakko. Dice, creo que por edad yo no puedo solicitar la MEX en esta especialidad. Bueno, ahí ya se queda un poco fuera de nuestro ámbito porque en la Senmon Gakko no investigan, no es como un grado superior, digamos. Entonces, yo creo que a lo mejor hay algún programa que te permita, pues, de intercambio de extranjeros, ¿no? Que te permita ir al Senmon Gakko, ¿no? Pero es un poco distinto de lo que estamos hablando hoy, yo creo. Pero yo creo que es cuestión de buscar. Algo puede haber. Pregunta Alex si tendríais alguna observación respecto a personas LGTBI, si allí pues, podrían encontrar alguna dificultad. Tiene entendido, dice, que Japón no tiene una postura muy moderna con respecto a la diversidad sexual.
No sé, yo si puedo hacer algún comentario, es que a nosotros nos han obligado a hacer un cursillo de entrenamiento para los LGTBI, para ser respetuosos y entender un poco qué tipo de lenguaje hemos de usar. También tenemos miembros, ¿no?, que estarían en este grupo. Yo tampoco lo veo, no sé, no lo conozco personalmente, pero me da la sensación a mí que si hay algo en Japón es que hay mucha, ¿cómo se le llama? La confusión sexual, el no saber si eres hombre o mujer es muy común. Es algo que se lleva mucho en la gente joven, o sea que tampoco, no sé, yo no lo veo un problema, no sé, que no tengo una experiencia personal. En este tema yo creo que es más la cosa de que en tu ámbito de trabajo no hablas de temas personales, ¿no? Entonces, nunca vas a, no sé, yo nunca he oído gente en el trabajo así hablando de su condición sexual o, ¿sabes? Todo el mundo se comporta igual y no es que no lo acepten o lo dejen de hacer, lo acepten o lo dejen de aceptar, es más que no es un tema del que hablan entre ellos, ¿no? Yo ahí no sé si estoy, perdona. No, Susana, adelante. Solo quería decir que no sé si estoy de acuerdo, porque de hecho yo una de las primeras preguntas que me hicieron cuando llegué era si estaba casada. Con lo cual ya dice bastante, ¿no? Ya asumen que soy heterosexual, o porque, bueno, tienes marido, ¿no? Me decían que estás casada. Y luego yo creo que en aspectos legales una persona, cualquier persona LGTBI tiene que tener dificultades en Japón. Las tienen en todos los países, yo creo que en Japón más. Y yo, así como en otros países, he conocido mucha gente que lo ha dicho abiertamente. Aquí yo no conozco mucha gente que te lo diga abiertamente. Entonces yo creo que sí, la cosa es que no se hable de ello, porque no ves noticias sobre ello, no se habla, ¿no? Igual me critican, no sé. Es eso que no está claro qué es lo que no es de conversación o las cuestiones privadas no se comentan mucho a nivel de trabajo, a lo mejor a nivel de amistad y eso sí, pero sí, no sé. Nos quedan 5 minutos para plantear una cuestión o a lo sumo 2. Pregunta David Romero a todos, dice, con un doctorado en investigación, humanidades y educación, como es mi caso, ¿qué posibilidades tendría en Japón? ¿Solo las vinculadas a cuestiones de idiomas, español o inglés? ¿Educación tal vez? ¿A qué nivel? ¿Academias, colegios, universidades? ¿Y cómo afecta en las ofertas el estar interesado por aprender la lengua japonesa? Es que dependerá de su especialización, ¿no? Si está especializado en educación, no sé, yo la verdad es que no sé mucho cómo responder, pero dependerá de la especialización y si está relacionado con el tema de la educación de idiomas, ¿no? No sé, Sí, ¿qué pensáis? Quería añadir que siendo una temática de humanidades, sin tener conocimientos de japonés, sí que puede ser muy difícil. Aunque sí que es verdad que existen colegios bilingües que utilizan el inglés y el japonés, el francés, en algunos incluso están empezando a estudiar español. Pero en el ámbito universitario, dedicándose, ¿no?, que comenta más enfocado a idiomas, humanidades, sin tener conocimientos de japonés sería muy complicado. Pero sí que se podría hacer, a lo mejor solicitando una beca MEX, que llevase un periodo de aprendizaje del idioma y después pudiese venir a Japón. Y, hombre, el mostrarte interesado por el idioma siempre es un punto a favor, pero claro, luego hay que ejecutarlo. Claro. Bueno, una última pregunta porque nos acaba de caer, pero ya os pido que cerremos también el chat. Pregunta Carlota Alonso, ¿hasta qué punto beneficia tener un N2 a la hora de acceder a becas, puestos de investigación? Dice, ¿hay titulitis en Japón?
Bueno, yo tengo un N2 en japonés. Siempre en plan de sacar el N1, pero no he encontrado tiempo ya. Lo que tiene el Noken es que es todo de comprensión, ¿no? No te examinan cómo eres capaz tú de hablar o expresarte en japonés. Entonces, aunque tengas N2, yo creo que va a ser... por ejemplo, en temas de investigación en ciencia o en humanidades, en letras, sí que te van a pedir el nivel de japonés. En ciencias no es un punto tan fuerte como puede ser tu tema de investigación o tu experiencia escribiendo artículos, etc. Sobre la titulitis, yo creo que es más un tema de que ellos tienen que ver que es la forma que tienen ellos de comprobar que te has sacado o sea, que eres capaz de hacer lo que dices que puedes hacer, ¿no? Normalmente en Japón lo que pasa es que la gente va a la universidad, se saca el máster, doctorado y entre medias no tiene experiencia de trabajo hasta que no se gradúa, ¿no? Es todo muy, muy cuadriculado el sistema que tienen ellos. Entonces, no sé llamarlo titulitis, pero desde luego sí que sí que te van a mirar que si dices que sabes hacer esto y demás, pues algo con lo que tienes que demostrar de alguna forma con un título, un máster o lo que sea, que sabes hacerlo de verdad, ¿no? Susana sentía muy convencida, no sé si quieres aportar una última reflexión. Sí, estoy de acuerdo con Antonio y en cuanto a japonés, yo creo que si tienes un N2 te abre muchas puertas. Luego tendrás que demostrar que realmente tienes el nivel de N2, porque puedes haber tenido el título y, como decía Antonio, estos exámenes a veces no te evalúan lo que realmente eres capaz, sino lo que comprendes, ¿no? Pero luego tus habilidades de habla, de comunicación, igual no están tan evaluadas ahí, pero desde luego te va a abrir las puertas. Y en uno de los links que mandaba Ana antes, creo que era con ofertas de trabajo, veréis que en todas piden mínimo N2, mínimo N2. Sí, es lo que quería comentar, que en cuanto a empresas y trabajos formales, ahora ya casi todos los trabajos piden, para becas seguramente no, pero para trabajar sí que piden que tengas que puedas mostrar que conoces la lengua, ¿no? Que la puedes hablar. Y es la manera que tienen ellos, es el examen, el N2. El N1 normalmente lo piden para cuando quieres convalidar profesiones. Por ejemplo, cuando eres médico quieres convalidar tu graduación de medicina, de veterinaria, de lo que sea, de farmacéutico. Entonces sí que te piden el N1 porque protegen sus propios profesionales. Además de los exámenes que tienes que hacer de convalidación, claro. Bueno, pues querías añadir algo, Raquel. Sí. Que a veces para pedir las becas y los trabajos no te piden específicamente el título de que hayas pasado el NOC en el certificado, aunque sí te evalúan el nivel, pero a la hora de solicitar algunos visados sí que obtienes más puntos teniendo el título. Entonces es algo también interesante a tener en cuenta. Si quieres venir a Japón y obtener ciertos visados, el tener el certificado en sí te da más oportunidades. Tener el certificado del N2 y el N1. Solo Pues ese pequeño. Anotado queda. Muchas gracias a todos por participar, al público, a las instituciones, a las empresas y, por supuesto, a vosotros, los investigadores. Susana de Vega, profesora de la Universidad Juntendo de Tokio, Bruno González, investigador postdoctoral en la Universidad de Tokio, Antonio Tejero, también investigador en la Universidad de Tokio, y Ana San Gabriel, directora de Comunicación Científica en Ajinomoto. Gracias a todos y hasta siempre.